Son las 8:42. Muchos de los casos de corrupción que se han revelado a través de los medios de comunicación, han sido gracias a fuentes privilegiadas, ¿verdad? Ustedes saben que los periodistas no podemos revelar nuestras fuentes y estas fuentes vienen de todos lados. ¿Cómo sabemos que hay un audio que indica que 100 grandes tocaban para el prófugo Juan Silva? Por estas fuentes, ¿no? Que no sabemos de dónde vienen, sospechamos que puede venir de cierto lado, pero ¿qué es lo que está pasando y por qué les estoy narrando esto? Porque ahora, en esta situación en la que se le investiga al presidente de la República, resulta que el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que sanciona como delito que se filtre este tipo de información, que sí, es reservado, pero la prensa tiene libertad para informar y usted tiene el derecho de estar informado quiénes son nuestras autoridades. Es realmente un atentado a la libertad de prensa. Vamos a hablar sobre este tema con Gustavo Gómez, presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Muy buenos días, señor Gómez. Buenos días, Mabel. Gracias por la invitación. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. Buenos días. Para entender en toda su magnitud, ¿cuán grave es esta situación? Bueno, tú lo has descrito, es muy grave porque se arremete nuevamente contra la libertad de expresión al aprobar al Ejecutivo, digamos, ministro de Justicia, presidente de la República y presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Enviar este proyecto de ley al Congreso para recortar la libertad de expresión, ¿no? Presuntamente en salvaguarda del derecho de presunción de inocencia, lo cual es absurdo, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Y hay alguna acción que se pueda tomar al respecto? Bueno, primero tenemos que conocer el texto. Todavía no es conocido el texto, pero basta escuchar al ministro de Justicia para poder pronunciarnos en contra de los términos de este proyecto de ley, ¿no? Definitivamente sí. Primero, hay acciones de garantía, como la acción de inconstitucionalidad. En caso esto se convierta en ley, esperamos que no pase los filtros. Pero entiendo que ni siquiera ha pasado los filtros del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia. Señor Gómez, pero a ver, disculpe, para usted, por el momento en que se anuncia un proyecto así, ¿esta propuesta tiene nombre propio? Bueno, lo hemos dicho y lo hemos expresado así en el comunicado. El contexto es la investigación a la que está sometido el presidente de la República. Sí tiene nombre propio, sí, en definitiva sí tiene nombre propio. ¿Se quiere proteger al presidente Castillo entonces? Se quieren ocultar presuntos delitos y se quiere proteger al primer funcionario público de la nación, que es el presidente de la República. Sí, por otra parte, ustedes han publicado un comunicado en el que hablan de que este proyecto de ley introduce una actitud de secretismo y de intimidación respecto a los casos mediáticos de corrupción y que finalmente va a afectar a la prensa libre. Explíquenos por qué algo que oficialmente está dirigido a penalizar policías y autoridades fiscales en realidad perjudicaría el trabajo de la prensa libre. Perjudica el trabajo de la prensa libre porque no habría información fidedigna que llevara a la ciudadanía. La ciudadanía tiene todo el derecho de ser informada de estas investigaciones que son de relevancia, de interés. No cabe duda que investigar actos de corrupción de las más altas esferas públicas son temas de interés público, ¿no? Entonces la ciudadanía tiene derecho a formarse opinión constantemente. Además, en el ejercicio de la libre prensa, los periodistas tenemos el derecho a no revelar nuestras fuentes. Ese es un derecho constitucional, incluso que está en que consta en tratados internacionales, supranacionales, el Tratado de Chapultepec, por ejemplo. Que no ha querido firmar el presidente, por cierto. Que no ha querido firmar el presidente de la República. Que no ha querido firmar el presidente. El periodista no tiene ninguna obligación, ni un juez puede obligarlo a revelar una fuente. Entonces, para que esta ley tenga sentido, tendrían que obligar al periodista a que revele la fuente.
Si bien se ha anunciado que se estaría penalizando a los funcionarios públicos, léase fiscales, jueces o algunos asistentes, de pronto, esto no se dice nada sobre el destinatario de la información, que es el periodista. Pero vamos, ¿cómo se enteran? ¿No? Porque, digamos... ¿Qué pasa? Claro, pero ahí va la otra lectura también, sobre lo cual han guardado silencio. El destinatario, que es el periodista, que al final difunde la información a la ciudadanía, ¿sería también objeto de imputación delictual? ¿Sería coautor, cómplice? ¿Qué pasa con el representante legal, el directivo o accionista del medio? Y el propio medio, ¿sería comprendido como tercero civilmente responsable? Ojo con eso. Ahora, señor Gómez, este proyecto obviamente tiene que pasar por el filtro del Congreso de la República, pero ¿usted confía también en lo que pueda decidir el Congreso? Se lo pregunto porque, en enero pasado se aprobó un dictamen que establece sanciones penales para quienes revelen la identidad o la versión brindada por un colaborador eficaz. Estamos en esa misma línea. Sí. ¿Confía usted en...? Sí, espérenos un momento, por favor, quedamos en suspenso la pregunta y también la respuesta. Tenemos que ir inmediatamente con Mariano Calver, están declarando los abogados del presidente Castillo. Este proyecto de ley del Ejecutivo que sanciona como delito información reservada sobre casos penales que investiga la Fiscalía. Gustavo, la pregunta había sido si es que confiaba usted en lo que pueda decidir el Congreso de la República, que es el filtro. También recordaba este dictamen aprobado en la Comisión de Justicia en enero, que establece sanciones para aquellas personas que revelen la identidad o la versión brindada por un colaborador eficaz, uno que obtiene a través de sus fuentes. Y además también, Gustavo, hay intereses cruzados, porque bancadas de partidos tienen a sus líderes en investigación, Fuerza Popular, Podemos Perú, está también Perú Libre. Entonces, ¿tiene confianza en lo que decida el Congreso sobre este proyecto de ley? Bueno, es complicada tu pregunta. Me quedé pensando en el intermedio. Yo quiero confiar en que el Congreso va a estar a la altura y va a hacer prevalecer el Estado de Derecho en el país. Y que los recortes a la libertad de expresión, los atentados o amenazas, hablemos claro, a la libertad de expresión, pues no conducen absolutamente nada a quienes están en el gobierno. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Yo quiero confiar en que el Congreso esté a la altura y, bueno, este proyecto de ley no tenga futuro, así como cualquier otro proyecto de ley que atente mínimamente contra el derecho de libertad de expresión, contra el derecho de los periodistas a informar y contra el derecho de la ciudadanía a recibir información fidedigna. De acuerdo, señor Gómez, muchas gracias. Retenemos entonces que usted quiere confiar en que el Congreso sabrá impedir que este proyecto de ley se vuelva ley con las consecuencias que nos ha explicado contra la libertad de expresión y de prensa en nuestro país. Ha sido el señor Gustavo Gómez, presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Vamos a presentar después de la pausa al señor Ricardo Burgos, que es presidente del Colegio de Periodistas del Perú. Ya está con nosotros. Buenos días, señor Burgos. Permítanos acompañarnos, por favor, durante la pausa de la hora y regresamos para que nos explique usted su punto de vista sobre este proyecto de ley. Vamos a oír a los anunciantes y los titulares de la hora. Los compañeros a la presencia frente a la puerta del Palacio de Gobierno de la Comisión de Fiscalización. Y hemos escuchado a su presidente, el señor Ventura, decir que el presidente ha cometido una falta de respeto al Congreso. Pero es posible que además de falta de respeto se trate de una infracción constitucional, porque el artículo 97 dice claramente: el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial.
de manera que si es una infracción constitucional, como parece ser a la lectura de este artículo 97, estamos ante la posibilidad de que el presidente de la República pueda ser destituido por este agravio a la Constitución. Esto tendrá que ser debatido naturalmente por especialistas, pero el hecho de partir a Huancavelica sin que esto estuviese agendado y no respetar un compromiso que había adquirido parece algo peor que una simple falta de respeto. Y el hecho, Fernando, de pasar a última hora, ¿no? Esta carta, pues no salva la situación, tampoco es una falta de respeto. Es una broma, ¿no? Es prácticamente tomar el pelo a los congresistas. En fin, vamos a hablar con un hombre sereno y nos va a regresar a temas que son importantes, como es la libertad de prensa en el Perú. Estoy hablando sobre el presidente del Colegio de Periodistas del Perú, Ricardo Burgos. Señor Burgos, lo que hemos visto estos últimos minutos nos hace sentir que necesitamos más que nunca libertad de prensa en nuestro país. Sí, porque efectivamente en un país como el nuestro, donde la tensión social sigue escalando, donde se presentan acusaciones de corrupción a cada momento, instrumentar un proyecto de ley que abre el camino a la opacidad en lugar de de aclarar las cosas en lugar de la transparencia, resulta más que nada este proyecto una especie de un monumento al despropósito, una desfachatez en un gobierno que debería, precisar, cuáles son los alcances de la democracia en torno a los derechos también de la sociedad. Más que abrir el camino a la opacidad, lo sella, ¿no? Porque esta ha sido una característica del gobierno del presidente Castillo, ¿no? Y que ustedes bien han hecho en advertir a tiempo a través de múltiples comunicados, pero esta sería la cereza de la torta. ¿Cuánto podría afectar no solamente a la prensa, sino a los ciudadanos el hecho de que este proyecto de ley llegue a el Congreso y no sabemos sea aprobado, ¿no? Recuerdo que es un proyecto de ley que sanciona a los que filtren información en casos penales. Bueno, interpretamos esto como el intento de colocar una venda en los ojos de la sociedad a través de la prensa. Es una ley mordaza, es una ley con nombre propio. Es una ley, o mejor dicho, un proyecto de ley que esperamos sinceramente que el Congreso no lo legisle. Para aprobar un proyecto de ley se requiere la vota más uno de los legisladores y confiamos que partidos políticos de gran raigambre democrática, que siempre han respetado la libertad de expresión, no den paso a este proyecto de ley. Pero ahí, Ricardo, justamente, y lo conversábamos con el señor Gustavo Gómez de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, ¿no consideras tú que hay también intereses cruzados en el Congreso de la República? Porque líderes de determinadas bancadas políticas, perdón, o de partidos políticos, también están en investigaciones a nivel del Ministerio Público y con el antecedente de lo aprobado en la Comisión de Justicia para sancionar la difusión de testimonios vinculados a declaraciones eficaces, como ocurrió en enero pasado. Sí. ¿Ricardo? ¿Ha escuchado la pregunta? Sí, claro que sí. Sí, Carlos, efectivamente hay, mucha tela que cortar en ese sentido, pero yo creo que también es un momento oportuno para que los partidos políticos decanten su propia posición. Es cierto, hay muchos políticos que están, en problemas, también acusados de corrupción, pero sin duda la colectividad política que está más allá de sus propios representantes, los partidos políticos que representan a la sociedad también en su conjunto, deberían, fortalecer el tema de la libertad de expresión de acuerdo a lo que constituye, no solamente lo que rige y manda la Constitución, sino también la jurisprudencia internacional. Creo que es una hora crucial también para los partidos políticos para evitar que este hecho vaya a convertirse en una ley. Y tú, cuando aludes al tema del trabajo de este proyecto, este dictamen, mejor dicho, que elaboró la Comisión de Justicia del Congreso, efectivamente ahí también en torno a la colaboración eficaz se dejaba incluso presumir que los periodistas también podíamos ser víctimas de la penalidad o de las sanciones punitivas, y el Colegio de Periodistas llegó hasta donde Gladys Echadís, la presidenta de esta Comisión de Justicia, para advertir esta irregularidad, y la presidenta hizo el compromiso con el Colegio de Periodistas de aplicar una suerte de interpretación funcional o un mecanismo de excepción para que los periodistas no estuvieran condicionados en esta norma. Pero, ¿no? Ricardo, tú sabes que eso es muy débil, ¿no? Puede ser muy subjetivo. Además se habla, no sé si tú lo consideras así, de una especie de coincidencia o de acuerdo entre dos poderes del Estado para mellar
justamente la libertad de prensa y de expresión. ¿Estás de acuerdo con ello? Por supuesto que no, y te diría una frase que yo creo que calibra este asunto, ¿no? Este es un proyecto zombie que no condice con la realidad, un proyecto zombie que no termina de morir, que constantemente, recurrentemente está volviendo a un primer plano, ¿no? Esperemos que este proyecto zombie no prospere en el Congreso. Pero a ver, si hacemos un recuento, Perú Libre está involucrado en las investigaciones de los dinámicos del centro. Fuerza Popular, ahí tiene el caso Cócteles que todavía no acaba. El líder de Podemos, el señor Luna, también inmerso en investigaciones. En Acción Popular tienen a los niños que están siendo investigados. A nadie, en realidad, a ninguna de estas bancadas y a ninguno de estos políticos les conviene que se filtre información y que la ciudadanía se entere de cómo avanzan las investigaciones. Es muy probable entonces, como señala Carlos, que haya una coincidencia. Si eso sucede, ¿a dónde podemos apelar? ¿Qué podemos hacer? No solamente como periodistas, sino también como ciudadanos. Bueno, yo confío que el Congreso asuma su papel, me refiero a la representación política que está acreditada en el Congreso y no dé paso a este proyecto de ley. Pero si así fuera, queda pues el camino del Tribunal Constitucional y en todo caso también queda el camino internacional. Hay que recordar que el Perú no está en un buen momento en la libertad de expresión. Hace poco estuvo aquí Pedro Vaca, secretario relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en su informe preliminar deja mal parado al gobierno de Perú. Sí. Y estamos esperando ahora el informe definitivo que tiene ya un carácter mandatorio, es decir, va a tener que el Perú, por ser miembro de esta comunidad... Ahora, quisiera preguntarle por un detalle de hoy que tiene su importancia, que los periodistas no pueden ni siquiera entrar a la plaza de armas, está cerrada con rejas. Esto perjudica naturalmente a los vecinos, perjudica el turismo y perjudica a la prensa libre. Su opinión sobre este punto, por favor. Sin duda es una de las afectaciones a la libertad de expresión que el Colegio de Periodistas ya viene diciendo desde hace mucho tiempo, y no solamente el hecho que impidan a la prensa ingresar, digamos, al perímetro del Palacio de Gobierno, sino también el solo hecho de que el presidente no concede entrevistas a los medios independientes, o también los discursos hostiles en las plazas y la presencia de los periodistas que pasa totalmente desapercibida para el poder político, ¿no? Muchísimas gracias. Burgos, presidente del Colegio de Periodistas del Perú, muchas gracias por estos minutos y por habernos acompañado. 9:46.